Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Le damos gracias a Dios porque podemos llegar a ustedes un nuevo día. De nuevo aquí estamos. Yo le doy gracias a Dios porque aunque estamos rodeados de incendios aquí donde vive su servidor, estoy a unos 30 o 40 kilómetros de donde están los incendios, pero Dios nos ha guardado. Él tiene propósito con nosotros, pero sigamos orando porque las alarmas están encendidas. Hay avisos de que vienen más vientos. Yo no sé cuántos conocen el sur de California, pero un día me dijo un hermano de Sudamérica, me dijo, hermano, yo viví allí en el sur de California y allí se debería de llamar Buenos Aires. En Argentina hay eh, un lugar que se llama Buenos Aires, no sé cuántos aires reciben ellos, pero aquí en el sur de California se reciben unos aires que se llaman los aires de Santana y penetran a través de todas las montañas y se producen incendios. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles. Ahora que yo estuve predicando en Red Bluff, les estaba enseñando un poquito de las lunas rojas a los hermanos, ya que me enfoqué en el seminario de Red Bluff, me enfoqué en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí les estuve hablando de cómo las señales que hay en el cielo tienen que ver con los acontecimientos de la tierra. Y estuvimos hablando que desde el año 2014 y 2015, cuando se vieron muy claramente las lunas rojas, las que los estudiosos del universo le llaman tétradas, estuvimos hablando de que desde el año 2014 y 2015 que se marcaron, pero tremendamente esas tétradas en esos 2 años porque tuvieron que ver con calamidades que le sucedieron al pueblo de Israel en esas tétradas. O sea, las tétradas son los eclipses. Y en esos 2 años se vieron claramente los dos eclipses que afectaron al pueblo de Israel y que le vinieron pruebas tremendas al pueblo de Israel. Y de ahí en adelante empezaron a suceder catástrofes muy, pero muy fuertes en todo el mundo. Inmediatamente después que se presentó ese fenómeno de las estrellas del universo con las lunas rojas, inmediatamente sucedió el tsunami y nunca se habían muerto tantas personas, 250,000. Y yo estoy consternado y asustado en este tiempo porque lo que está sucediendo aquí en el sur de California, quiero decirles que no es algo liviano, no es algo así superficial. Hermanos, para que se quemen 20,000 casas, hermano. Eso es lo que se quemó ahorita, hasta ahorita aquí, y los fuegos no están totalmente neutralizados, siguen todavía. Y el asunto es este, que estoy hablándoles de todo esto porque la maldad del corazón del hombre está llegando a su clímax. Ahorita se levantan muchos hombres, esos que viven en las calles, se levantan y ellos mismos provocan los incendios y aprovechan el tiempo que están esos vientos fuertes. Entonces, si alguien quema una casa a propósito y están esos vientos, pues el fuego empieza a regarse porque los vientos se llevan todos los carboncitos y las chispas, como le decimos nosotros, y empiezan a arder las casas y se vuelve incontrolable. Porque cuando ya están ardiendo 3, 4, 5, 10, 15, 20 casas, los bomberos no se dan abasto. Los bomberos, cuando hay un incendio, ellos se dan abasto porque es una o dos propiedades las que se están quemando y vienen un equipo fuerte de hombres y camiones con agua para apagarlo, pero cuando ya se trata de apagar 1,000 casas, discúlpenme, pero eso ya es fuera del control de la mano, del brazo humano. Entonces oremos pues porque muchos están enfermos de la mente,
muchos psicópatas, muchos hombres malos que se dejan usar por Satanás para incendiar y otros pues para robar. Han agarrado 40 personas queriendo robar cuando se están quemando las propiedades y como la gente la evacúan, ellos por ahí se hacen pues artimañas para poder entrar porque no dejan entrar la policía, pero yo no sé cómo hacen esos delincuentes que siempre tienen forma de cómo llegar y querer robar. Así que necesitamos por favor que todos los hermanos en todas partes del mundo oren por California. Oren porque ahorita ese diablo, ese demonio de que le dan ganas a la gente de quemar las casas, anda suelto. Y oremos para que Dios guarde a los cristianos. Sabemos que hay muchos hermanos que están sufriendo la pérdida de sus propiedades. Las aseguranzas, al ver que son tantos los incendios que ocurren en California, ya no quieren asegurar las casas y entonces las personas se quedan sin aseguranza y al agarrarlos un siniestro de esta categoría, pues ellos no tienen cómo volver a construir su casa. Así que necesitamos por favor que todos los hermanos de todas partes del mundo centren su oración al cielo, intercediendo por el sur de California. Muy bien, hermanos, después de las noticias, porque ahora me volví noticiero, les voy a dar las mejores noticias. Las mejores noticias es que estamos estudiando el llamamiento del creyente. Yo estoy impactado. Yo quiero decirle, yo estoy totalmente sorprendido de la forma que Dios nos enseña el llamamiento en la palabra. Ayer me inicié en ese tema porque ese tema tiene que ver con el trabajo de Dios que estamos estudiando, el trabajo de Dios. Y estamos conociendo al Dios que nos vino en la persona de Jesucristo, porque estamos hablando de su encarnación. Cuando Cristo vino a esta tierra era Dios encarnado. Entonces tenemos que saber qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo. Y de ahí surgió entonces el trabajo de Dios y bendito sea su nombre. Ya entendimos que Él trabaja desde la eternidad pasada. Y ayer me enfoqué en Hebreos 3:1, que habla de que nuestro llamamiento es celestial. Fíjese que la clave para poder entender la palabra de Dios es que nosotros podamos ver la preexistencia. Si los cristianos no alcanzan a ver la preexistencia, que de hecho quiero decirle que la enseñanza de la preexistencia viene desde el primer siglo. Había un hermano muy piadoso, ustedes pueden leer la historia de él se llamaba Orígenes. Él fue el primero que Dios le mostró la preexistencia, pero debido a los prejuicios de la tradición cristiana, ellos atacaron mucho al hermano Orígenes y desaparecieron esa doctrina por miles de años. Ellos no se interesaron porque no la entendían. Cuando yo escribí un folletito acerca de la preexistencia, fui muy claro y les dije a los hermanos, disculpen, pero todos los hermanos que han enseñado anteriormente a nosotros la preexistencia nunca la han podido presentar en una forma pura, en una forma certera, en una forma 100% bíblica. Siempre se les ha chispoteado, siempre se les ha ido el pensamiento para hacer arreglos humanos, para tratar de hacerla entender. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios a mí me bendijo con esa verdad. Cuando el Señor me mostró a mí con claridad lo que es su creación, su hechura y su formación, esos tres verbos que en la Biblia están, hermano, y que tenemos que estudiarlos profundamente para poder presentar la palabra de Dios en una forma clara. Cuando Dios me permitió a mí poder verlos, porque eso solo lo puede ver uno por la misericordia de Dios, entonces yo pude recibir la bendición de que se me abrieran muchos versículos para poder predicar la palabra. Hoy día me siento muy alegre, muy contento, lo digo con humildad,
porque Dios me ha dado esas claves preciosas para poder enseñar la Biblia en una forma como nunca se ha conocido, como nunca. Y es entender que Él nos crió, que Él nos hizo y que Él nos formó. ¿Y por qué le hago tanto énfasis yo a esto, hermano? Porque al llegar ahora al llamamiento, me doy cuenta que si uno no entiende la preexistencia, uno no va a entender correctamente lo que es el llamamiento del cristiano. Porque resulta que nuestro llamamiento se originó en el cielo. Nosotros no fuimos primigeniamente llamados en la tierra. Nosotros no se origina nuestro llamado aquí en la tierra. Aquí en la tierra ya dijimos que nuestro llamado tiene que ver con nuestro proceso. Nosotros somos seres procesados. Así como hemos hablado de que Dios se procesa, nosotros también somos procesados. Algunos no entienden ese término proceso. Nunca lo han investigado, nunca lo han estudiado, pero nosotros somos espíritus procesados. Alguien me puede debatir a mí, alguien me puede decir, hermano Carrillo, usted está equivocado, usted es un hereje, ¿cómo va a creer usted que somos espíritus procesados? Mi base es bíblica, mi base es 100% bíblica para demostrar que nosotros todos, incluyendo a Dios, es espíritu procesado. Porque el estado primigenio de Dios y de toda su creación es espíritu. Dios no está en la esfera visible. Dios no vive aquí con nosotros en una forma visible. Claro está, usted ya sabe que yo he predicado a Cristo, que es Dios encarnado, es Dios viniendo a la tierra. Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo, claro que sí. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. El Evangelio de Juan lo dice claramente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos ese asuntito o asuntote, yo no sé cómo lo ve usted, ese asunto de los espíritus procesados. Porque Dios es espíritu, pero Él se encarna. Y luego Él vive aquí en la tierra 33 años y medio. Y luego Él muere en la cruz del Calvario. Y luego Él es sepultado y Él resucita al tercer día. Y luego Él se sopla en los discípulos para que haya un nuevo hombre aquí en la tierra, que es un nuevo hombre que viene desde el cielo, un hombre corporativo. Cristo, al soplarse en sus discípulos, ese es el Cristo corporativo que se llama la iglesia. Y Él, ya soplado en sus discípulos, sube al cielo. Dios lo acepta como la ofrenda perfecta por el pecado. Da la señal a los 120 derramándoles llamitas de fuego, porque el fuego era una señal en el Antiguo Testamento de que Dios había aceptado la ofrenda. Cuando Él quemaba una ofrenda, había fuego y era satisfacción para Él. Entonces los 120 recibieron el poder de Dios para ir a todas partes. Por eso dijo, empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea que el Dios procesado es el Espíritu Santo que Dios le prometió a Abraham para bendecir a todas las naciones, porque hoy día Dios vive en todas las naciones, en su remanente, que tiene que ver con el Cristo corporativo. Perdóname si es primera vez que me escuchas, pero para entenderme tienes que estudiar todo mi trasfondo para ver por qué es que vamos ya hasta estas alturas, entendiendo la palabra de Dios.
Entonces nota pues que ese asuntito que mencioné de que somos espíritus procesados es aplicable no solamente a Dios, sino que es aplicable a nosotros también. Sí, tú y yo somos espíritus procesados. Lee Hebreo 2:14. Ahí dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un viaje. Nosotros solo somos forasteros, nosotros solo somos viajeros, solo somos peregrinos, nosotros estamos pasando acá por este viaje. Y por eso te estoy haciendo memoria de todas estas cosas, porque si los hermanos no entienden la preexistencia, ¿cómo van a entender al apóstol San Pablo? Si el apóstol San Pablo, él lo usa Dios para declarar cosas que están ocultas. Dios no habla así claramente para que todo el mundo entienda, porque entonces la Biblia sería un libro científico. Declararía las cosas así bien abiertamente y cualquiera las entendería. Pero las cosas de Dios están ocultas donde se necesita que Dios le abra a uno los ojos para que le dé entendimiento de los asuntos. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Entonces estoy centrado en el llamamiento. Estoy centrado en el llamamiento. Aleluya, hermano. Estoy centrado en este llamamiento. Pero te vuelvo a repetir y hago énfasis 10,000 veces, te haré énfasis de que es importante entender la preexistencia. De otra manera te vas a quedar bien corto de revelación, mi hermano. Los que enseñaron la preexistencia antes que nosotros no tenían la revelación exacta. Sabían un poco y habían recibido vislumbres de ella, pero no la dominaban porque no era tiempo todavía. Ahora es el tiempo que Dios está haciendo subir al corazón del hombre y a sus pensamientos cosas que antes no las conocíamos. Lee, aún en el Antiguo Testamento está profetizado, eleva tu visión, porque jamás hemos pasado por aquí. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Yo no sé por qué hay hermanos que han dado por sentado que ya se acabó la revelación. ¿Cómo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo nunca he abrazado la opinión de hermanos que nos dicen que la revelación de Dios ya está dada completamente y que ya está toda escrita en la Biblia. Sí está escrita ahí, pero no se entiende. La revelación te la da Dios cuando tú estudias la palabra, vas descifrando, vas descodificando o decodificando lo que está encriptado. Sí, eso es lo que Dios nos muestra claramente. Entonces, por ejemplo, la preexistencia la enseñan, Orígenes fue el primero en presentarla, los mormones la han enseñado, Elim la ha enseñado, Ebenezer la ha enseñado, Llamada Final la ha enseñado, todos esos grupos que han estudiado la palabra, ellos han visto, han visualizado la preexistencia, pero el problema que ellos tenían, y yo puedo decirlo con toda autoridad de Dios, el problema que ellos tienen es que ellos no han visto al Cristo corporativo, no han visto la creación de la iglesia. La iglesia fue creada en Cristo Jesús y yo te doy versículos. Efesios 2:10 es mi base. Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya en el Edén, creados en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos preexistentes, pero solo en nuestro espíritu. Allí está la clave. Si tú entiendes que tú eres preexistente en tu espíritu, bingo, vas a descubrir la verdad de Dios y Dios tendrá tratos contigo muy íntimos porque vas a descubrir lo que hay en su corazón. El problema de los grupos que fueron antes que nosotros, hablando de la preexistencia, es que se lo aplicaron al alma.
Nosotros no somos almas eternas, nosotros somos espíritus eternos. Y al entrar en esta esfera, al entrar en la esfera física, adquirimos alma y cuerpo. Por eso es que la Biblia es clara, hermano y amigo. Lee cuando el Señor Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Sí, mira cómo dice, léelo, búscalo ahí en la Biblia, googlealo, dijo aquel. Pon el versículo, no temáis a los que matan el cuerpo. Y luego dice, mas temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Y por supuesto que yo te voy a decir, si me estás escuchando, no vayas a dar por sentado que ya entendiste los asuntos, porque entonces te vas a perder explicaciones. Yo te lo tiro así hoy porque estoy hablando de eso, pero para que tú me entiendas que hay que tener temor al que mata el alma y el cuerpo en el infierno, necesitas muchos contextos para entenderlo. No lo vayas a dar por sentado, solo te lo estoy comunicando como ejemplo de que el alma y el cuerpo son elementos que uno adquiere al entrar en la vida física. Pero tu estado primigenio es espíritu, por eso te estoy hablando de que somos espíritus procesados. Aleluya. Ay, mira, ni siquiera me he metido. Solo estoy hablando del llamamiento. El llamamiento, sí. Si quieres, repasamos el versículo de ayer, Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Léelo conmigo, por favor, porque sí voy a... No te preocupes, que tengo 1 hora y apenas llevo 22 minutos. Y sí te puedo declarar otros asuntos el día de hoy, pero quiero que repases junto conmigo todas estas cosas que son importantísimas. Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes. Cuando estamos ya aquí en la tierra, somos participantes de algo celestial, del llamamiento celestial. Tu llamamiento es celestial. Yo soy celestial, hermano. Yo soy diferente a toda la gente, especialmente a los mundanos. Yo soy diferente, yo soy celestial. Yo soy celestial. Aleluya. Soy celestial. Y yo no me avergüenzo, hermano. Mi vida a mí no me avergüenza en nada porque soberanamente me trajo Dios a la existencia. Yo soy un hijo de fornicación. Yo nací de una fornicación. Nunca he juzgado a mi madre porque si mi madre no hubiera existido, yo no existiera. Así de sencillo. A Cristo lo señalaron de hijo de fornicación porque dijeron que María ni siquiera vivía con José y ya estaba embarazada. ¿Sí? Salomón era hijo de fornicación y era un hombre pero sabio. Yo ya descubrí que los hijos de fornicación somos los hombres más sabios de toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor y a Él sea la gloria. No me estoy jactando, pero no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. Si no hubiera tenido la clase de vida que tuve y cómo nací y cómo son mis circunstancias, jamás pudiera haber entendido lo que es un llamamiento. A lo más vil y despreciable del mundo, dice la Biblia que usa Dios para avergonzar a los sabios. Por eso, si mi sabiduría la quiero presumir, es en Cristo. En Cristo. Y Dios sabe por qué me sacó de mi país. Porque si yo me hubiera quedado en mi país, yo hubiera seguido estudiando, hubiera llegado tal vez a ser un intelectual político, que lo hubieran matado. A mí me hubieran matado. Porque tengo un espíritu que nunca estoy conforme. Tengo un espíritu de una búsqueda intensa y al fin le doy gracias a Dios porque he encontrado lo que tanto he buscado en toda mi vida y no me voy a morir ignorando cosas maravillosas de Dios. Admiro a los hombres que fueron sobresalientes, claro que los admiro. Hombres espirituales le estoy hablando. Yo no admiro a ningún político ni admiro a ningún sobresaliente en todo el terrorismo y las cosas malas que le hacen a su pueblo. Yo no admiro a esos hombres, yo admiro a Cristo, porque Cristo es el que vive dentro de mí. Estoy regenerado. Yo no soy solo una generación, yo soy una regeneración.
Entonces les decía, pues, y le doy gracias a Dios que les puedo hablar de todo esto, que los que fueron antes que nosotros no supieron enfocar la enseñanza de la preexistencia. Pero la preexistencia, hermano, es clave para entender la Biblia. Es clave para entender la Biblia. Yo no he conocido ningún grupo que la presente como Dios quiere que la presentemos usted y yo, porque a nosotros sí nos la ha revelado en la cúspide. Nos está llevando a ser las primicias, los que estemos vivos cuando Él regrese y que no haya engaño en nuestros labios. Esos son los hombres que Dios está preparando en este tiempo y yo, con gozo, me siento ser uno de ellos. Tampoco le digo que soy único, ¿eh? En la Biblia ninguno fue único, 66 libros, hermano, que presentan la verdad de Dios, de hombres usados por Dios. Pero eso sí, todos hablaban lo mismo desde diferente punto de vista. Yo quiero ser ese. Y creo, y tengo, dijo aquel, la leve sospecha. Tengo el don de sospecha, que Dios me ha escogido para abrirle los ojos a muchos. Y por eso le doy gracias a mi bendito Salvador. ¿Sí? Llamamiento celestial. Entonces tú tienes que entender eso, que a ti no te llamaron en la tierra. En la tierra te llaman ya en una manera práctica, ya en una manera llevando a cabo, pues. Tu llamamiento celestial es espiritual, pero se consuma, se lleva a cabo aquí en la tierra. Ayer te lo leí, dice en Efesios, vamos otra vez a Efesios, porque como dijo Dani Hidalgo, me dijo, pastor, usted predica lo mismo todos los días, pero siempre me deja con los ojos estrellados, como huevos estrellados, dice, me deja siempre mirando cosas que nunca he visto. Sí, hermano, esa es la bendición que Dios nos da a los siervos que somos diligentes en la palabra, en la palabra. Mire cómo dice aquí en Efesios, por favor. En Efesios, cuando tú entiendes tu llamamiento celestial, nunca creas que eres terrícola. Te han dicho que eres terrícola, pero tú no eres terrícola. Estás habitando un cuerpo terrícola, pero tu procedencia es espiritual. Tú vienes del cielo. Si no, no amaras a Dios de la manera que lo amas. Tú amas a Dios y Él te ha ido abriendo la Biblia para que tú entiendas cómo funciona Dios. Mira, aquí en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13 dice, en Él también vosotros. Está hablando de los que en los primeros versículos somos escogidos y predestinados. Escogidos y predestinados. Y nos dice que todo eso se llevó a cabo en los lugares celestiales. Dice, entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, primero te dice que tú eres celestial y que todo lo tuyo se arregló, fue un arreglo divino en la esfera espiritual, y luego te dice que al oír la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate pues. O sea que el evangelio le sirve a Dios para buscar sus ovejas perdidas, como puso Toño ayer, dijo, gracias a Dios que yo soy una oveja perdida que la vino a buscar el Señor. Y Él tiene ovejas judías, por eso vino primeramente a la casa de Israel a buscar las ovejas que son nuestros hermanos. ¿Sí? Tenemos hermanos judíos. No esos religiosos, no los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, no. Nosotros, nuestros hermanos en Cristo judíos, son todos los creyentes judíos, todos los creyentes judíos. Mira, eso no lo entienden muchos cómo funciona, pero gracias a Dios que, como dijo aquel boxeador un día, pregúntame, yo te lo explico. Porque Dios me ha dado esa bendición de poder ver con claridad estos asuntos. Desde el principio de la Biblia hay justos. Desde el principio de la Biblia hay justos. Los justos son las personas que tienen fe. Justos.
son las personas que vinieron a este mundo y tienen fe, le creen todo a Dios, no tienen problemas. Nunca han sido idólatras, nunca han sido religiosos, nunca han sido personas en búsqueda de lo espiritual por otros medios. No, no, no. Todas las personas de fe, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios les permitió existir rodeados de diferentes circunstancias. Por eso cuando tú lees aquí en Efesios, dice que el Evangelio lo usa Dios para encontrar a sus ovejas perdidas. Yo por eso, mira, si tú me ves, yo predico todos los días, predico lunes, predico martes, predico miércoles, predico viernes, predico domingo, siempre estoy predicando para encontrar las ovejas perdidas del Señor. Y Él tiene ovejas judías, tiene ovejas árabes y tiene ovejas de todas las naciones. O sea que Dios tiene su remanente. Él tiene remanente judío, Él tiene remanente árabe, Él tiene remanente de todas las naciones. Tiene su remanente en Guatemala, tiene su remanente en El Salvador, tiene su remanente en Honduras, tiene su remanente en Nicaragua, tiene su remanente en Costa Rica, tiene su remanente en Panamá, tiene su remanente en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Dios tiene remanentes en todos los países. Pero eso es maravilloso porque dice que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas, pero tuvo solo una paloma. Una es la paloma mía, dijo. Eso te debe de ayudar a entender que en medio de todos los remanentes Dios va a sacar vencedores. No todos los cristianos son vencedores tempranos. Va a sacar vencedores tempranos. Esa es la paloma del Señor. Y son los cristianos que van a reinar con Cristo en el milenio. ¿Qué te parece? Entonces, hablando del llamamiento, metámonos otro poquito más, pues. Metámonos otro poquito más. Vamos a irnos a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 8. Porque el llamamiento hay que entenderlo bien, hermano. Pero mire todo lo que le tengo que explicar para que entienda el llamamiento, hermano. El llamamiento es celestial. Usted desde allá arriba viene programado. Por eso vamos a leer un poquito en Romanos 8 y el versículo 24. Vamos a empezar allí, Romanos 8, 24. Y usted va a darse cuenta que el apóstol San Pablo era expertísimo. Él era el perito arquitecto para poder enseñarnos la verdad de Dios en una forma pura. Romanos 8, 24 dice, mire pues, porque en esperanza fuimos salvos, porque en esperanza fuimos salvos. Pablo sabe que los cristianos, su origen es celestial, pero él aprende a usar los términos de cuando se refiere a en nuestro estado primigenio o nuestro estado de creación, y él sabe aplicarlo cuando se refiere a nuestro estado de hechura. Por eso vuelvo a repetirte, si tú lees Efesios 2:10, ahí Pablo dice, porque somos hechura suya. Ahí él estaba bien consciente, él no andaba cortando ramas. Él no andaba dando manotazos al aire. Cuando Pablo te dice, porque somos hechura suya, él en su pensamiento sabía que Dios hizo al hombre. Él lo sabía. Pablo no es cualquier persona, hermano.
Es más, yo te he dicho que nunca des por sentado que ya entendiste a Pablo, porque entonces te vas a quedar sin la revelación que va a venir mañana. Y luego viene la revelación de pasado, y luego viene la revelación del 18, del 19, del 20, luego viene la revelación de febrero, luego viene la revelación de marzo. Dice la Biblia, hermano, no el hermano Carrillo. Un día emite palabra a otro día. No hay lenguaje, ni es oída su voz, pero un día le dice, acuérdate día, entre ellos por la intuición. Yo asumo que es por intuición que se comunican, porque no hay palabra, ni se oye su voz. Así como cuando estamos en la vida espiritual, nosotros nos comunicamos por intuición, no por el lenguaje humano. Entonces un día emite palabra a otro día. Entonces la revelación nueva son las misericordias de Jehová cada mañana. Mañana vas a saber más. Pasado mañana más. El conocimiento de Cristo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que lleguemos al día perfecto y nos vayamos de espalda, hermano, conociendo a Dios en su intensidad gloriosa, como lo conocíamos cuando estábamos en la vida del Espíritu, porque solo en la vida del Espíritu nosotros tenemos todo el potencial que se requiere para entender el propósito de Dios. Por eso es que nos mandan a vivir en el Espíritu, hermano. Entonces, mira, yo me emociono. ¿Se da cuenta usted que me emociono? Ya notó, ¿verdad? Ya notó. Aleluya. Entonces, yo quiero que usted vea que en esperanza fuimos salvos. Pero estaba en Efesios, ¿verdad? Donde le dije que Pablo sí sabía porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Allí de una vez Pablo con ese versículo que para mí es el versículo de oro para la iglesia. Ese versículo es para que la iglesia entienda su origen verdadero, su origen real, y que ya deje de estar viviendo una vida carnal, una vida que nos lleva a la destrucción, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hermano, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Entonces, Pablo, porque ahí me quedé, hermano, tenía muy claro en su pensamiento el llamamiento que es por esperanza. Mire, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por eso todo lo de nosotros no se ve, y por eso muchos no lo creen, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Gracias a Dios que uno de los atributos de Dios es la paciencia. Lo que nosotros carecemos. Nosotros no tenemos paciencia. Pero dice que estamos esperando. No pierdas de vista todas estas palabras. Esperanza es Dios. Paciencia es Dios. Entonces dice, y de igual manera el Espíritu, ya ahí va a declarar Pablo lo que tú llevas dentro de ti. Esta palabra espíritu con mayúscula es el Dios triuno procesado que se sopló en los discípulos y que entró en ti y que ahora tú eres parte de ese espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu, y esto, hermano, mire, esto hace trastumbar a los pobres cristianos, porque los cristianos no entienden que ellos son parte de Dios en Cristo. Nosotros somos ciudadanos celestiales, somos parte de Dios en Cristo. Aleluya, hermano. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo no te va a ayudar el Dios maravilloso y precioso que está dentro de ti? Mira, depende de Él mejor que de tu mente, porque mira, hemos de pedir como conviene. No, si ni siquiera sabes qué es lo que tienes que pedir, porque puede ser que tú estés pidiendo chocolates y lo que mereces es una cuereada. Me explico, ¿verdad? Me explico. Mire, la mayoría de cristianos son una caricatura de lo que verdaderamente Dios quiere. Y no tenemos la culpa nosotros.
La culpa, bueno, ya me voy a meter a problemas, ¿verdad? Mejor me voy a acordar de la anécdota de mis compañeros de estudio cuando estaba joven, decía uno de ellos, no, no tuvo la culpa, dice, no tenés vos la culpa de ser así, de seguro tu abuelita se le cayó la plancha y te cayó en la cabeza y te dejó desquiciado. Bueno, no me voy a meter a problemas ahorita, solo quiero que veas que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. ¿Te puedes imaginar cómo es la intercesión que tiene Dios dentro de ti, hermano? Porque allá dentro de ti está clamando el Espíritu con gemidos indecibles, o sea que son indescriptibles. No se puede decir cómo son. Tienes que entender eso. Entonces, mira, hasta mi perrito está ahí soñando, está este perro, porque ahí está eh, ladrando, pero en sueños. Pero el que escudriña los corazones, él sí sabe cuál es la intención del Espíritu, dice, porque lo que pide el Espíritu dentro de nosotros sí es conforme a la voluntad de Dios. Mira, no te estoy diciendo que si la voluntad de Dios es chocolates que no te los va a dar, claro que te los va a dar. No te estoy diciendo que si la voluntad de Dios es darte una casa, claro que te la va a dar. Pero no me puedo centrar en cosas materiales, porque lo que el Espíritu pide dentro de nosotros es lo que conviene, y como te repito, muchas veces lo que nos conviene a nosotros es que Dios nos dé una buena cuereada para que nosotros nos arrepintamos. Sí, mira, te estoy hablando verdad. Yo conozco personas que nunca se habían arrepentido y cuando fueron a la cárcel y cayeron presos, ahí se arrepintieron. Yo conozco hermanos que nunca han servido a Dios en toda su vida y cuando les dicen que tienen cáncer y están hospitalizados, ahí se arrepienten. Nunca se arrepienten muchos y de repente le matan un hijo y se arrepienten. Mira cómo funciona Dios, pues. No vas a creer que Dios está jugando, ¿no, hermano? Dios es capaz de matar 10,000 personas y traer a uno de sus escogidos y predestinados a sus pies. Así que no estás frente a un Dios que es indiferente ni tonto. Y ahora mira, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, por eso te estoy diciendo, bajo el contexto de los gemidos indecibles del Espíritu, Dios te está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas negativas que le llegan a su vida tienen un propósito. Tienen un propósito. Y fíjate pues, aquí dice, y esto es lo que quiero que pongas atención. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero tiene una aclaración. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Son celestiales. Si tu llamado es celestial, hermano, Dios te está mostrando a través de la Escritura que Él te trae a ti, te llama por medio de cosas negativas. Dios te llama por medio de sufrimientos. Dios te llama a través de vituperios. Ya no le hagas caso a todas esas cosas negativas que suceden a tu alrededor, porque esas lo que están sirviendo es para que cumplas tu llamado. Mire, hay algunos que, pobrecitos, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Pero por qué? Mira, a mí me da tristeza de esa gente que se le quemaron sus casas. Lloran, pero se les echa de ver que no están regocijándose en Dios, porque mira, cuando uno se regocija en Dios, a mí, si se me quema mi casa, hermano, es más, yo ni casa tengo, si se quema esta donde rento, pues el pobre que va a salir perdiendo es el dueño. Pero supongamos que se le quema la casa a mi hija, que ella sí es dueña de su casa, a mi hijo que es dueño de su casa, y hermanos que son dueños de su casa, yo les aconsejo, no se vayan a poner a llorar por las cosas materiales si nuestro llamamiento no es material, nuestro llamamiento es espiritual, nuestro llamamiento es recobrar la gloria perdida. En eso sí vamos a llorar y se llama lloro y crujir de dientes. Ese sí va a ser un lloro y va a ser un lloro en la vida del Espíritu. Yo no sé cómo vamos a
tener dientes ahí, y yo no tengo pelo ahorita aquí, pero gracias a Dios que esto sucede en la vida física, porque yo me considero que ya en la vida espiritual he de ser melenudo, he de ser peludo, yo no sé, se lo hago a manera de broma, pero la realidad es que el llamado de Dios es para los que son celestiales. Él no se pone a llamar a gente que está enamorada de este mundo. Él no se va a poner a llamar, hermano, a gente que está viendo cómo tiene mejores estrategias para este año para llenarse de más dólares. No, Él está llamando a gente que Él escogió y predestinó antes de la fundación del mundo para un propósito, porque todo es para el propósito. Mire, y sabemos que a los que aman a Dios, esa es la clave. Si tú amas a Dios, tú eres de este propósito. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Versículo 29, y con eso termino en esta mañana. Porque a los que antes conoció, ¿en dónde te conoció Dios? ¿En dónde te conoció? En la preexistencia. Porque a los que antes conoció, ¿dónde te predestinó? En la preexistencia. Por eso se llama predestinar, porque es en la preexistencia. En la preexistencia se lleva a cabo la predestinación, porque todo es pre. Mira, para que fuésemos hechos ya visibles, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos está hablando de la resurrección, nos quiere llevar a todos los pasos que el Dios triuno pasó en su proceso, y nosotros en Cristo venimos al mismo proceso, porque tú vienes desde la eternidad en Cristo. Pablo no se iba a atrever a decir que con Él morimos, que con Él resucitamos y que con Él estamos sentados en el trono. Él no se va a atrever a decir eso si Él no supiera que Él viene en Cristo desde la eternidad. Aleluya, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy muy excited de esta mañana. Y por eso les dije que ya estoy terminando. Y a los que predestinó, en la preexistencia, a estos también llamó en el tiempo. Y a los que llamó en el tiempo, a estos también justificó. No, es más, mejor apliquemos lo que todo lo hizo en el cielo. Funciona mejor. Mira, y a los que predestinó en el cielo, a estos llamó en el cielo. Nuestro llamamiento es celestial. Y a los que llamó en el cielo, a estos también justificó en el cielo. Y a los que justificó en el cielo, a estos también glorificó en el cielo. Porque para Él, principio y fin son iguales. Toda la gloria que nosotros teníamos en Cristo desde el principio es toda la gloria que nosotros recuperamos al pasar por el proceso y sujetarnos al proceso y dejar a Dios que lo lleve a cabo colaborando con Él, porque solo somos colaboradores. Nada se logra por nosotros, todo lo logra Él, así que más te vale que entiendas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Échate un saludito ahí, pues. Te doy chance a que tú también hables. Échate un saludito, por favor. Si estás enamorado de Dios y amas a Dios, échate un saludito, porque todo lo que hablé hoy te afecta. Si tú eres de Dios, todo lo que dije hoy te afecta. Ahora, si no eres de Dios, solo acercaste tu oído para ver e investigar por dónde va el hermano Carrillo. A ver, saluditos. Manden saludos, por favor. Manden saluditos, por favor. Manden saluditos. Por favor, manden saluditos. Ahí está, ¿ven? Rosa Ceja. Saludos, pastor. Saludos, hermana. Ana de la Torre. Saludos, chaparrita. Bendiciones. Y la chaparrita siempre dice, y nos vemos mañana. Aleluya. Sonia González. Saludos, pastor. Sara Monsalvo. Ramoncita. Dios la bendiga. Ramoncita Garzán. Rodríguez. Chiriboga. Roberto Cox. Alex Estrada. Dios te bendiga, mijo. María Teresa Cervantes Navarro, Dios la bendiga, sierva. Bendiciones, pastor Carrillo. Aleluya, dice, de santos nos gozamos hasta Ocotlán. Gloria a Dios, estamos contentos. ¿Estás contento en esta mañana? Hermano Lupe Montalvo, ya vamos para Pachuca, hermano Montalvo.
El hermano Montalvo va conmigo y su esposa a Pachuca. Marisol, Dios te bendiga, Marisol. Dios te bendiga, mi hijita. Claudia Pacheco, Fernando, Betty Alencastro. Betty Alencastro dice, ¡wow! Tenemos un llamado celestial. Aleluya. Consuelo Rico, bendiciones, mis amados. Leonor Pérez, saludos y muchas bendiciones. Hasta mañana.